Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, como siempre, trayéndoles las noticias más jugosas y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por pasarte. Te invito a que te suscribas ahora mismo dándole clic a ese botón rojo de abajo y activando la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Créeme, te vas a enterar de todo antes que nadie. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y que tiene a muchos con la boca abierta. El titular lo dice todo: Can Yaman, su examante alza la voz, basta ya. Así es, amigos, parece que una expareja de nuestro querido actor turco Can Yaman ha decidido romper su silencio y decir basta. A ver, todos sabemos que Can Yaman es un torbellino de carisma, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, y como suele pasar con las figuras públicas de su calibre, su vida privada, especialmente sus relaciones, siempre está bajo el microscopio. Y cuando una relación termina, a veces surgen historias, rumores, y en este caso, parece que algo más serio está saliendo a la luz. Vamos a desgranar esto poco a poco porque hay mucha tela que cortar. ¿Quién es esta examante? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? ¿Y por qué ahora? Estas son las preguntas que nos rondan a todos. Por lo que se está comentando, esta persona, cuya identidad no ha sido revelada públicamente de forma oficial, pero que se rumorea fuertemente que es alguien cercano a Can Yaman en el pasado, ha expresado su hartazgo, su frustración, ante algo que, según sus palabras, ya no puede seguir soportando. Las filtraciones y los avances que hemos podido ver sugieren que las declaraciones de esta examante no son simplemente un «me dolió la ruptura» o un «fue un mal momento». Parece que se trata de algo más profundo, de situaciones que habrían afectado a esta persona de manera significativa, y que la decisión de hablar públicamente es un acto de desahogo, de buscar justicia o quizás, simplemente, de poner un punto final a un capítulo que ha sido doloroso o incómodo. La frase «basta ya» es muy poderosa. Implica que ha habido una acumulación de eventos o sentimientos negativos. Podríamos estar hablando de maltratos psicológicos, de situaciones de humillación, de promesas incumplidas, o incluso de algo que comprometa su reputación o su vida personal. Sin saber los detalles exactos, es difícil especular, pero el tono de urgencia y de finalización que transmite el titular nos hace pensar que no es algo trivial. Por otro lado, es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las versiones de los hechos pueden ser muy diversas. Tenemos la perspectiva de Can Yaman, que hasta ahora se ha mantenido relativamente hermético sobre sus relaciones pasadas una vez que terminan, y ahora tenemos la perspectiva de esta examante que rompe su silencio. Como espectadores y amantes de las noticias del corazón, nuestro trabajo es presentarles la información de la manera más objetiva posible, analizando lo que se dice, pero siempre invitándolos a formar su propio criterio. ¿Qué podría haber llevado a esta examante a hablar ahora? Tal vez ha visto que Can Yaman está en una nueva relación o que se le asocia con otras personas, y siente que es el momento de aclarar su propia historia. O quizás, ha habido algún evento reciente que ha reabierto viejas heridas. Es también posible que esta persona haya intentado solucionar las cosas de manera privada y no haya obtenido respuesta, lo que la ha llevado a buscar un canal público. Las implicaciones de estas declaraciones pueden ser varias. Para Can Yaman podrían significar una nueva crisis mediática, especialmente si las acusaciones son graves. Su equipo de relaciones públicas seguramente estará trabajando a marchas forzadas para manejar esta situación. Para la examante el hecho de hablar públicamente puede ser liberador, pero también puede exponerla a críticas o juicios por parte de los fans del actor. Lo que sí está claro es que la imagen de Can Yaman, que ha sido cuidadosamente construida como un hombre encantador y exitoso, podría verse empañada si las palabras de esta examante revelan un lado oscuro o problemático de su personalidad. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas, todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que las relaciones personales pueden ser complicadas. Hay que considerar también el contexto de estas declaraciones. Se trata de una exclusiva concedida a un medio específico. Ha sido a través de redes sociales. La forma en que se hace pública la información puede dar pistas sobre las intenciones y la credibilidad de la fuente. Si se trata de una exclusiva a una revista o un programa de televisión, es probable que haya habido un acuerdo económico o una estrategia de comunicación detrás. Si es un desahogo en redes sociales, podría ser más espontáneo, pero también más difícil de verificar.
Hasta ahora no tenemos detalles concretos sobre qué tipo de abuso o situación insostenible se menciona. Estamos hablando de infidelidades, de maltratos verbales, de control, de manipulación. El misterio es lo que mantiene a todos expectantes. Y es precisamente por eso que decidimos traerles este tema hoy, para que estemos informados y podamos debatir sobre ello. Es importante, como siempre, ser cautelosos con la información que circula. Los rumores vuelan y las redes sociales son un caldo de cultivo para ellos. Sin embargo, cuando una persona decide romper su silencio de esta manera, a menudo hay una verdad subyacente, aunque pueda estar teñida de emociones personales. Podría ser una venganza. Una búsqueda de atención. Es posible. Pero también podría ser una persona que se siente injustamente tratada y que necesita que su historia sea escuchada. En muchos casos de rupturas, especialmente entre celebridades, los términos de la separación y las experiencias vividas son muy diferentes para cada uno de los involucrados. Lo que sí podemos inferir del título es que esta examante no solo quiere expresar su dolor, sino poner un límite. Basta ya es un grito de independencia, de decir, esto termina aquí y no voy a permitir que continúe. Esto sugiere que quizás ha habido intentos anteriores de comunicarse o de resolver la situación que no han dado fruto. La figura de Can Yaman es muy popular, y cualquier información que lo rodee genera un gran interés. Su atractivo físico, su éxito profesional en series como Erkencicus o Dolunay, lo han convertido en un ídolo para muchas personas. Por eso cualquier sombra sobre su vida personal, especialmente si proviene de alguien que lo conoció íntimamente, tiene un impacto considerable. Nosotros, desde este canal, nos comprometemos a seguir de cerca este tema. Les traeremos todas las actualizaciones relevantes, los rumores verificados y, si es posible, los detalles que se vayan desvelando sobre las declaraciones de esta examante. Queremos que estén al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y para ustedes, mis queridos espectadores, la pregunta es, ¿qué piensan de esta situación? ¿Creen que esta examante tiene motivos para estar molesta? ¿Debería Can Yaman pronunciarse al respecto? ¿O simplemente es un asunto privado que no debería ser ventilado públicamente? Estas son las preguntas que nos invitan a la reflexión y al debate. A veces, cuando vemos a nuestras celebridades favoritas, tendemos a idealizarlas. Olvidamos que también tienen vidas complejas con altibajos emocionales, y que sus relaciones pueden ser tan complicadas como las de cualquiera de nosotros. Este tipo de noticias nos recuerdan esa humanidad, y nos invitan a ser más empáticos y a no juzgar a la ligera. Ahora, para ir resumiendo lo que hemos hablado hoy, el tema central es la sorprendente declaración de una examante de Can Yaman, quien ha decidido alzar la voz bajo el contundente lema «Basta ya». Esto sugiere que hay situaciones o experiencias pasadas que esta persona considera intolerables y que la han llevado a buscar un desahogo público. Aún desconocemos los detalles exactos de sus quejas o la identidad de esta persona, pero el titular por sí solo ha generado una gran expectación y debate en las redes sociales y en los medios. Hemos analizado las posibles razones detrás de su decisión de hablar ahora, el impacto que esto podría tener en la imagen de Can Yaman y la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por estar aquí conmigo hoy, desgranando esta noticia tan intrigante. Me encanta compartir estas actualizaciones con ustedes y leer sus opiniones. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Han escuchado algo sobre este tema? ¿Qué les parece esta situación? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les gusta este tipo de contenido, no olviden dejarme un gran me gusta dándole clic al pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo las últimas primicias, suscríbanse al canal. Hagan clic en el botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto con toda la energía. Hasta la próxima.